Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de chismes, romance y un secreto que aparentemente estaba muy bien guardado dentro del set de grabación superíndice 3N de una de las series MUS populares del momento. Exactamente, vamos a desenterrar todo lo que sabemos sobre ese supuesto amor prohibido de Demet Özdemir en el set de El secreto mejor guardado. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos, si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo lo último sobre sus celebridades favoritas y los dramas MUS jugosos. Ahora entremos en materia. Demet Özdemir. Nombre que resuena fuerte en el mundo del entretenimiento turco y que cada vez MUS conquista corazones a nivel internacional. Su talento es innegable, su belleza cautivadora y su carisma, su carisma es simplemente magnu copyright tico. Pero copyright pasa cuando el magnetismo se extiende ayul de las maras y llega al terreno de lo personal. Copyright sucede cuando ese brillo se dirige a alguien específico dentro del ambiente laboral. AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Desde hace algunas semanas, los rumores no han parado de circular. Primero eran susurros tumidos, comentarios dispersos en foros y redes sociales. Luego se convirtieron en afirmaciones MUS audaces, fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, que filtraban información superíndice 3N a medios de comunicación superíndice 3N. Y finalmente llegaron los titulares explosivos, Demet Özdemir, enamorada en secreto en el set. Amor prohibido en el secreto mejor guardado, la verdad al descubierto. Por supuesto sabemos que no todo lo que se publica es verdad, y que la prensa del corazón superíndice 3N a veces exagera para generar clics. Pero AQ estamos nosotros para analizar la situación superíndice 3N con lupa y separar el grano de la paja. La serie El secreto mejor guardado, como ya saben, es un con diéresis copyright cito rotundo. Una trama llena de intriga, romance y giros inesperados, protagonizada por un elenco talentosísimo. Y es precisamente dentro de ese contexto de pasión superíndice 3N y drama donde, según dicen, surgió superíndice 3 la chispa entre Demet y AQ es donde las cosas se complican un poco, porque los rumores apuntan a dos nombres distintos. El primer nombre que se ha barajado es el de Can Yaman, su ex compau más menos héroe en la exitosísima serie Erkenci Quay. Su copyright lo que es pensando, pero si ya terminaron hace tiempo. Su copyright. Su relación superíndice 3N, llena de altibajos y pasiones intensas, terminó superíndice 3 hace un par de aún más menos dejando a muchos fanúlticos con el corazón superíndice 3N roto. Sin embargo, la química entre ellos era innegable, y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N siempre ha estado presente en el imaginario colectivo. Podrá ser que, durante alguna visita de Can al set de El secreto mejor guardado, Kizu, para saludar a viejos amigos, la llama del amor se haya reavivado. Es una posibilidad, aunque, siendo honestos, parece poco probable. Can Yaman estuvo enfocado en su carrera internacional, y los rumores de nuevas conquistas amorosas lo persiguen constantemente. Además, su relación superíndice 3N con Demet terminó superíndice 3 de una manera bastante abrupta y, según algunas fuentes, no en los mejores copyright términos. Pero entonces, ¿Q copyright N es el otro candidato? AQ es donde la historia se pone aún MUS jugosa. El segundo nombre que suena con fuerza es el de un miembro del equipo copyright técnico de El secreto mejor guardado. Lo han oído bien. No se trata de otro actor famoso, ni de un galu de telenovela. Se trata, según los rumores, de alguien MUS discreto, alguien que trabaja de de CU maras, lejos de los reflectores. ¿Un CU mara? ¿Un copyright técnico de sonido? ¿El director de fotografía? Los detalles son escasos, pero la información superíndice 3N que ha trascendido apunta a que se trata de alguien con quien Demet ha compartido mucho tiempo durante el rodaje, alguien que la ha apoyado y con quien ha conectado a un nivel MUS profundo. Y AQ es donde entra en juego la etiqueta de amor prohibido. ¿Por Q copyright prohibido? Bueno, en primer lugar por la diferencia de estatus. Demet Özdemir es una estrella internacional,
una figura pública constantemente asediada por la prensa y los fanúlticos. Su pareja, en cambio, es una persona anu superíndice 3 Nima, que prefiere mantenerse alejada de la farúndula. Una relación superíndice 3 NASU, evidentemente implicará un gran desafío. Además, algunas fuentes aseguran que el contrato de Demet con la productora de El secreto mejor guardado incluye una cláusula que prohíbe las relaciones románticas entre los actores y el equipo tu copyright técnico. Una cláusula pensada, seguramente, para evitar conflictos de interu copyright y mantener un ambiente laboral profesional. Por supuesto, todo esto son solo rumores. No hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de Demetu con diéresis Demir ni de sus representantes. Sin embargo, la insistencia de las fuentes y la cantidad de detalles que han salido a la luz hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo es tu copyright sucediendo realmente. ¿Y les son las pruebas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone muy difusa. No hay fotos comprometedoras ni vídeos indiscretos. Solo testimonios de personas que afirman haber visto a Demet y a este misterioso miembro del equipo tu copyright, Nico, compartiendo momentos especiales durante los descansos del rodaje. Miradas superíndice 3 implices, sonrisas furtivas, conversaciones susurradas al oído. Más menos os gestos que, según estas fuentes, delatan una conexión superíndice 3N que va muy de ese ayu de lo profesional. Además de ese, algunos fanúlticos han notado un cambio en el comportamiento de Demet en las redes sociales. Muy reservada, muy discreta, menos propensa a compartir detalles de su vida personal. ¿Serú que es tú intentando proteger una relación superíndice 3N incipiente de la mirada pública? Es una posibilidad. Pero, ¿por qué copyright mantenerlo en secreto? Además de las razones ya mencionadas, la diferencia de estatus, la cláusula del contrato, también copyright N podrá haber otras motivaciones. Quizá Demet simplemente quiere proteger su privacidad. Después copyright de su tormentosa relación superíndice 3N con Kanyaman, es comprensible que quiera ser muy cautelosa a la hora de exponer su vida amorosa. O tal vez simplemente estuve esperando el momento adecuado para hacer pública su relación superíndice 3N, cuando es tu copyright muy consolidada y segura. En cualquier caso, lo cierto es que el rumor de este amor prohibido ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fanáticos de Demet Özdemir. Todos quieren saber la verdad, todos quieren descubrir que copyright N es el afortunado que ha conquistado su corazón superíndice 3N. Por supuesto, también copyright N hay quienes se muestran copyright-ticos ante estos rumores. Argumentan que se trata de una estrategia de marketing para generar publicidad alrededor de El secreto mejor guardado, o que simplemente son invenciones de la prensa del corazón superíndice 3N para vender revistas. Y sinceramente es una posibilidad que no podemos descartar. Pero ayu de si los rumores son ciertos o no, lo que es evidente es que Demet Özdemir es una mujer que despierta pasión superíndice 3N y admiración superíndice 3N. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices queridas del mundo. Y como tal, su vida personal siempre será objeto de interu copyright público. ¿Asu que copyright pasará al final? ¿Se confirmará el amor prohibido? ¿O todo quedará en un simple rumor? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad, información superíndice 3N o pista que pueda arrojar luz sobre este misterio. En resumen, hoy hemos analizado a fondo los rumores sobre el supuesto amor prohibido de Demet Özdemir en el set de El secreto mejor guardado. Hemos explorado las posibles identidades del afortunado, Kanyaman o un miembro del equipo tu copyright técnico, las razones por las que esta relación superíndice 3N podrá mantenerse en secreto, y las pruebas, o la falta de ellas, que respaldan estos rumores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y analizar juntos los dramas jugosos del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, du copyright genme un comentario abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir realmente estuvo enamorada en secreto? ¿A qué copyright N creen que ha elegido su corazón superíndice 3N? Quiero saber sus teorías.
Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este chisme, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Hasta la Superíndice 3 Sima. Ahora, vamos a profundizar aún más. Necesitamos examinar los antecedentes de esta historia con la precisión de un cirujano. Antes de poder siquiera empezar a diseccionar este supuesto romance, tenemos que hablar del contexto, de los personajes involucrados y del impacto que todo esto podría tener en la carrera de Demet y en el éxito de la serie. Primero pensemos en Demet Özdemir como marca. Ella no es solo una actriz talentosa, es un producto cuidadosamente construido. Cada entrevista, cada aparición pública, cada post en redes sociales es una pieza de un rompecabezas que define su imagen. Y esa imagen, por supuesto, influye en su capacidad para conseguir papeles, en su atractivo para los anunciantes y, en última instancia, en su poder en la industria. Un romance, especialmente uno que podría considerarse prohibido o escandaloso, podría tener consecuencias devastadoras, o por el contrario, catapultarla aún más a la fama. Piensen en Kristen Stewart y Robert Pattinson, o en Brad Pitt y Angelina Jolie. El romance en Hollywood puede ser un arma de doble filo. Con respecto a Can Yaman, su relación con Demet es un tema que nunca deja de generar titulares. A pesar de que ha pasado tiempo desde su separación, la llama de la esperanza, o la curiosidad, al menos sigue viva entre sus fans. La química que irradiaban en Erkenci Kwai era palpable y esa química es en gran medida lo que impulsó el éxito de la serie. Su romance fue un cuento de hadas que se materializó en la vida real, y su ruptura, un jarro de agua fría para muchos. ¿Es posible que esa llama se haya reavivado? Analicemos la situación. Can Yaman, como dije antes, está enfocado en su carrera internacional. Se le ha visto trabajando en diferentes proyectos, hablando diferentes idiomas, codeándose con otras celebridades. Su imagen ha evolucionado. Ya no es solo el galán turco de telenovela, sino un actor con aspiraciones globales. ¿Tendría tiempo o interés en volver a una relación que ya terminó? Y más importante, ¿encajaría Demet en su nueva visión de futuro? Tal vez una visita al set de El secreto mejor guardado no sería más que un saludo cordial, un gesto de camaradería, sin ninguna intención romántica subyacente. Ahora, centrémonos en el misterioso miembro del equipo técnico. Este es sin duda el candidato más intrigante. Su anonimato le otorga un aire de misterio y romanticismo. Imaginemos la escena: Demet, la estrella deslumbrante, rodeada de focos y admiradores, encontrando consuelo y conexión con alguien que trabaja en las sombras, alguien que la ve por lo que realmente es, más allá del personaje que interpreta en la pantalla. Este escenario tiene un atractivo irresistible, un toque de cuento de Cenicienta invertido, donde la princesa se enamora del plebeyo. Pero, ¿quién es este plebeyo? ¿Cuál es su historia? ¿Qué lo hace tan especial? La falta de información solo alimenta la especulación. Podría ser un técnico de iluminación con una mente brillante, un diseñador de sonido con una sensibilidad artística, un director de fotografía con una mirada que captura el alma. La verdad es que podría ser cualquiera. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. La cláusula en el contrato de Demet que prohíbe las relaciones románticas entre los actores y el equipo técnico es un detalle crucial. Estas cláusulas son comunes en la industria del entretenimiento. Su objetivo es proteger la integridad de la producción, evitar conflictos de intereses y mantener un ambiente laboral profesional. Una relación romántica entre un actor y un miembro del equipo técnico podría generar favoritismos, celos, distracciones y, en el peor de los casos, incluso sabotaje. La productora de El secreto mejor guardado seguramente ha previsto todos estos escenarios y ha tomado medidas para prevenirlos. Pero, ¿son estas cláusulas realmente efectivas? ¿Pueden realmente impedir que el amor florezca? La historia nos ha demostrado que no. El corazón tiene razones que la razón no entiende y a veces, las reglas están hechas para romperse. Pero volvamos a las pruebas. Como ya dije, no hay fotos ni vídeos comprometedores. Solo testimonios de fuentes cercanas a la producción. Y aquí es donde debemos ser especialmente cautelosos. Las fuentes cercanas a la producción pueden tener sus propias agendas.
Podrían estar tratando de generar publicidad para la serie, o podrían tener algún resentimiento personal hacia Demet o hacia el miembro del equipo técnico en cuestión. La información que proporcionan podría ser sesgada, exagerada o incluso completamente falsa. Es importante tomar todo lo que dicen con pinzas. Sin embargo, la insistencia de los rumores y la consistencia de los detalles sugieren que algo podría estar sucediendo. ¿Podría ser que estas fuentes estén diciendo la verdad? ¿Podría ser que Demet y este misterioso miembro del equipo técnico realmente estén compartiendo momentos especiales durante los descansos del rodaje? Las miradas cómplices, las sonrisas furtivas, las conversaciones susurradas al oído, estos pequeños gestos son el combustible de los rumores. Son la base de la especulación. Son los detalles que los fans analizan con lupa, buscando pistas, buscando confirmación. Pero, ¿son realmente evidencia de algo más que una simple amistad? ¿Podría ser que Demet simplemente sea una persona amable y cercana, que disfruta de la compañía de sus compañeros de trabajo? ¿Podría ser que esté tratando de crear un ambiente positivo en el set, especialmente durante un rodaje que podría ser estresante y exigente? Es posible. Pero la forma en que miramos a alguien cuando creemos que nadie más está mirando, la forma en que sonreímos cuando escuchamos su voz, la forma en que nos inclinamos para escuchar lo que tiene que decir, esos son gestos que a menudo revelan la verdad. El cambio en el comportamiento de Demet en las redes sociales también es un punto de interés. Su mayor reserva, su menor propensión a compartir detalles de su vida personal, podría ser una señal de que está tratando de proteger una relación incipiente de la mirada pública. Después de su tormentosa relación con Can Yaman, es comprensible que quiera ser más cautelosa a la hora de exponer su vida amorosa. Ha experimentado de primera mano el escrutinio de los medios, el juicio de los fans, la presión de mantener una imagen perfecta. Es posible que haya aprendido la lección y que ahora quiera mantener su vida personal lo más privada posible. Pero también podría ser que esté pasando por un momento personal difícil, que esté lidiando con otros problemas, que simplemente no tenga ganas de compartir su vida con el mundo. La verdad es que no lo sabemos. Solo podemos especular. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Ya hemos explorado las posibles razones, la diferencia de estatus, la cláusula del contrato, el deseo de proteger la privacidad. Pero también podría haber otras motivaciones. Tal vez Demet no esté segura de sus sentimientos. Tal vez esté explorando la relación, tomándose su tiempo para ver a dónde va. Tal vez tenga miedo de comprometerse, especialmente después de su experiencia con Can Yaman. Tal vez esté esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, cuando esté más consolidada y segura. La expectación entre los fans de Demet Özdemir es palpable. Todos quieren saber la verdad. Todos quieren descubrir quién es el afortunado que ha conquistado su corazón. Los foros de fans están llenos de teorías, de especulaciones, de deseos. Algunos fans sueñan con una reconciliación con Can Yaman, otros esperan que Demet encuentre la felicidad con alguien nuevo, alguien que la valore y la respete por lo que es. La verdad es que los fans se sienten involucrados en la vida de Demet. La ven como una amiga, como una confidente, como un modelo a seguir. Y como tal, se preocupan por su felicidad. Los escépticos, por supuesto, argumentan que todo esto es una estrategia de marketing para generar publicidad alrededor de El secreto mejor guardado. Y como ya dije, es una posibilidad que no podemos descartar. En el mundo del entretenimiento, la publicidad es clave. Un rumor escandaloso, un romance prohibido, puede generar más atención que una campaña de marketing tradicional. La productora de El secreto mejor guardado podría estar aprovechando la oportunidad para generar expectación y atraer a más espectadores. Pero, ¿es ético manipular a los fans de esta manera? ¿Es justo jugar con sus emociones? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. En última instancia, la verdad sobre el supuesto amor prohibido de Demet Özdemir en el set de El secreto mejor guardado sigue siendo un misterio. Solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos o no. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad, información o pista que pueda arrojar luz sobre este enigma. Y por supuesto, seguiremos disfrutando de los dramas más jugosos del mundo del entretenimiento. Porque al final del día, todos amamos un buen chisme, ¿verdad? Así que no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir realmente está enamorada en secreto?
¿A quién creen que ha elegido su corazón? Quiero saber sus teorías. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.